la verdadera libertad. Un tema que se discute en las universidades, que se discute en los gremios de aquellas personas laborantes que se unen en un sindicato. Se habla de ella en la iglesia. En cuántos lugares se habla de la libertad del ser humano. Y todo parecería que viene coordinado o dependiente de aquella famosa frase: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verdadera libertad desea el ser humano. De hecho, Guatemala, 202 años de independencia, pero todo el mundo sigue creyendo que no somos libres, debido a que somos dependientes de las hegemonías económicas en el mundo. También es un eslogan en alguna universidad de Guatemala: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿A qué se refería el Señor Jesucristo cuando habló de esa verdadera libertad? ¿Cuál era el mensaje que le quería dar al pueblo que estaba escuchándolo y a todos los que hemos recibido por medio de la revelación escrita aquello que había acontecido con el Señor Jesucristo? A ver, pensemos esto. Jesús estaba hablando con el pueblo de Israel y señala lo siguiente en Juan capítulo 9, el Evangelio según Juan capítulo 9, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Noten ustedes, judíos que habían creído en Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No está hablando el Señor Jesús de algo que se enseña en una universidad o de una libertad del ser humano por cuanto es digno. Está hablando de la verdad del ser humano en cuanto a su salvación, por cuanto los judíos a quienes se lo traslada han creído en él. Pero él está circunscribiendo eso que han creído en él al condicionamiento de permanecer en la palabra de él. Y entonces, al permanecer en la palabra, al estar haciendo la palabra, al estar viviendo la palabra, ellos serían verdaderamente discípulos, y esa permanencia en la palabra también les haría conocer la verdad, y esa verdad les haría libres. La verdadera libertad, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están observando, no guarda relación simplemente con la capacidad humana o con que nos liberemos de una hegemonía económica, o que el joven y la señorita cumplan 18 años o que se emancipen de los padres cuando son menores. La verdadera libertad es el conocimiento de Jesucristo como el Salvador. Pero esa verdadera libertad está circunscrita a la obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia tiene que ver con permanecer en lo que Él ha dicho, no desechar las palabras que Él ha dejado reveladas en las sagradas escrituras para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en esta sociedad. Es ser verdaderamente discípulo de Jesucristo. Es haber puesto la mano en el arado y no volver atrás. Es tomar cada día la acción de negarnos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguir las huellas que Jesucristo ha dejado marcadas para que nosotros caminemos. Eso es conocer la verdad. Y eso es ser verdaderamente libres, caminar de acuerdo al propósito de Dios, que es la salvación del ser humano. Perdónenme, conocer a Jesucristo nos da la más amplia libertad en el sentido espiritual. Porque ¿qué es lo que nos impide ser libres? ¿Qué es lo que impide que nosotros andemos en esa libertad? En ese mismo capítulo, Juan
en el verso 34 dirá: Jesús le respondió a aquellos hombres que le dijeron. A ver, esos hombres le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Le dijeron: ¿cómo es que nos dicen y serán verdaderamente libres? Error más grande de aquellos que lo están escuchando, porque ya Israel había sido esclavo en Egipto. Hacía muchos años, sí, pero había sido esclavo. Y ellos solamente se están remontando diciendo: no, nunca hemos sido esclavos de nadie, era falso. Pero Jesús nos estaba refiriendo al estar siendo esclavizados por más de 400 años en Egipto. Y entonces les contesta: de cierto os digo, o sea, es tan real, es tan afirmativo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se está refiriendo a la esclavitud en Egipto, pero les está refiriendo a una esclavitud que realmente corroe a la raza humana: la esclavitud al pecado. Toda persona que hace un pecado, llámese como se llame sea cual fuere el pecado, esclavo es de ese pecado. El pecado se enseñorea. De hecho, el ser humano parece ser que está muy arraigado al pecado. Por eso Jesús también les dijo en cierta oportunidad a aquellos que le estaban escuchando: ustedes, hijos de vuestro padre el diablo sois. Habla de Satán, Dios lo reprenda, implicando que ese hombre espiritual, para decirlo correctamente, porque no es un ser humano, ese personaje espiritual es perverso, es malvado, es mentiroso, y cuando habla de mentira, de suyo habla. El ser humano parecería estar muy arraigado al pecado. No está libre el ser humano sino hasta que conoce a Jesús. Hasta que el ser humano cree en Jesús, puede ser libre del pecado. Por eso vuelvo al versículo 31. Jesús les habla a ciertos judíos que habían creído en Él, porque los que creen en Él pueden buscar obediencia en la palabra, pueden hacerse verdaderamente sus discípulos, y entonces, buscando la palabra, siendo sus discípulos, conocerían la verdad para ser libres. No habla, incluso Jesucristo, en el momento que aparece, el pueblo de Israel estaba dominado por el imperio romano. Pero Jesús no está tratando de librarse del imperio romano, está tratando que se libren del pecado. La verdadera libertad, querido hermano y hermana, es no estar sujetos, esclavizados al pecado. Todo creyente que se justifica diciendo: ay, gracias a Dios murió Cristo por mí, por eso peco, está equivocado, porque es esclavo del pecado, no conoce la verdad, no es verdaderamente libre, por cuanto no está realmente creyendo en Jesús. Por eso es que en el verso 36 Juan también nos redacta lo que Jesús dijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El conocimiento del Hijo es lo que nos liberta. El Hijo vino enviado por el Padre para morir por nuestros pecados. Jesucristo vino a liberarnos de toda condenación, pero necesitamos nosotros conocerlo a Él. Y solamente lo conocemos cuando creemos en Él. Pero ese creer implica permanecer en su palabra. Vivir la palabra de Dios de manera permanente implica ser su discípulo. ¿Qué es lo que Él les está trasladando? Por eso les dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme, quieren cometer pecado, les dice. Y dejando a estos judíos, lo digo a ti que me estás viendo: si verdaderamente crees en Jesucristo, si verdaderamente has creído en Él, permanece en la palabra. Búscala, léela, escúchala, medítala, pero sobre todo, ponla en práctica.
Hay cantidades de personas que se saben una cantidad de versículos enormes, de pasta a pasta, como decimos acá en Guatemala, la conocen, pueden ser diestros para buscar libros, pero no ponen nada en práctica y eso no sirve. Tienes que ponerlo en práctica. Tienes que mostrarte un verdadero discípulo y entonces conocerás esa verdad que te libera del pecado. Estar libre del pecado es realmente lo que Jesús estaba diciendo con verdadera libertad. Así que si conoces a Jesús, eres verdaderamente libre. Pero necesitas estar mostrando en tu vida, para tu propio testimonio, que tú estás permaneciendo en lo que dice la palabra, en lo que ella manda, en lo que ella demanda de ti. Y necesitas mostrar ante Dios y ante los seres humanos que eres verdaderamente discípulo de Él. Entonces el Hijo te libertará. Entonces no serás más esclavo del pecado, ni estarás engrietado a aquellas costumbres malas, ni al entretejido del mundo que Satanás ha formado con las personas que no conocen de Dios. Por eso Dios te llama para que demuestres que eres verdaderamente ese que cree en Él. Entonces, ¿quieres verdadera libertad? Siendo que crees a Cristo, sé permanente en la palabra, muestra ser su discípulo y esa verdad te libertará. Espero que Dios te haya dicho algo. Te invito a que ores conmigo. Padre bendito, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Sí, Señor, queremos gozar, disfrutar esa verdadera libertad. Ayúdanos para hacer una verdadera libertad en nuestra vida al permanecer en tu palabra y ser verdaderamente tus discípulos. Gracias por liberarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, no al pecado, sí a la vida en Cristo Jesús, en la verdadera libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.